San Valentín, el patrono de los enamorados. La celda era pequeña, húmeda y oscura. Solo una rendija entre las piedras permitía que un hilo de luz, tenue como un suspiro, se colara desde el exterior. El hombre que estaba allí dentro, con las manos encadenadas y el cuerpo marcado por los días de encierro, no temblaba de miedo. Temblaba, sí, pero de algo distinto. Era como si todo su ser vibrara con una fuerza interior que ni los muros ni los barrotes podían contener. Se llamaba Valentín. Era sacerdote de Roma y estaba a punto de morir por haber hecho algo que el imperio consideraba un crimen imperdonable: unir en matrimonio a parejas que se amaban, en un tiempo en que amar libremente estaba prohibido. Aquella noche, la última de su vida terrenal, Valentín no pidió clemencia, no suplicó una segunda oportunidad. En lugar de eso, tomó un pequeño trozo de tela y con los dedos manchados de tierra escribió unas palabras para alguien que había llegado a querer profundamente durante su cautiverio: la hija del carcelero, una joven ciega a quien, según cuenta la tradición, él había devuelto la vista a través de la oración y la fe. Al final del mensaje escribió simplemente: de tu Valentín. Esas 3 palabras, susurradas desde una celda romana, atravesaron los siglos, llegaron hasta nosotros y dieron origen a una de las tradiciones más extendidas del mundo. Pero esta no es la historia de una fecha comercial ni de tarjetas con corazones. Esta es la historia real de un hombre que vivió en uno de los períodos más difíciles para los creyentes. Un hombre que eligió el amor como bandera en medio de un imperio que solo entendía el poder, la fuerza y la obediencia ciega. Un hombre que pagó con su vida por defender algo tan sencillo y tan inmenso como el derecho a amar. Y para entender quién fue realmente Valentín, necesitamos viajar muy atrás en el tiempo. Necesitamos caminar por las calles empedradas de una Roma que ya no existe, respirar el aire cargado de humo de los altares paganos, escuchar el eco de las legiones marchando al amanecer y sentir, en cada esquina, la tensión entre un imperio que se aferraba a sus dioses antiguos y una fe nueva que crecía silenciosamente, como una raíz bajo la tierra. Roma, en el siglo III después de Cristo, era todavía el centro del mundo conocido. Sus caminos llegaban hasta los confines de Europa, África y Asia. Sus acueductos llevaban agua limpia a millones de personas. Sus anfiteatros albergaban espectáculos que atraían multitudes. Pero bajo esa grandeza visible había grietas profundas. El imperio estaba fracturado por dentro. Las guerras constantes en las fronteras, las luchas internas por el poder, las plagas que diezmaban pueblos enteros y una economía que empezaba a tambalearse, habían creado un clima de incertidumbre y desconfianza. Los emperadores cambiaban con una frecuencia alarmante. Algunos duraban años, otros apenas meses antes de caer bajo la espada de un rival. En ese escenario de inestabilidad, el cristianismo se había convertido en una presencia que incomodaba al poder. Los cristianos no adoraban al emperador como un dios. No participaban en los rituales paganos. No ofrecían sacrificios en los templos oficiales. Y eso, para un imperio que necesitaba cohesión y obediencia, era una amenaza. Fue en ese mundo agitado, entre la grandeza y la decadencia, entre el mármol de los palacios y la oscuridad de las catacumbas, donde nació Valentín. La tradición sitúa su nacimiento en la ciudad de Terni, una localidad del centro de Italia rodeada de colinas verdes y ríos serenos, a unas jornadas de camino de Roma. Terni era una ciudad más pequeña, más tranquila, pero no estaba ajena a los conflictos del imperio. Como toda ciudad romana, sus habitantes vivían bajo las mismas leyes, las mismas tensiones y las mismas sombras. De la infancia de Valentín sabemos poco, como ocurre con tantos santos de los primeros siglos. Los registros de aquella época eran escasos, y los documentos que existían fueron destruidos o perdidos con el paso del tiempo. Pero la tradición nos permite imaginar a un niño que creció en una familia que, de algún modo, había entrado en contacto con la fe cristiana. Quizás sus padres eran conversos. Quizás fue un maestro, un vecino o un viajero quien le habló por primera vez de Jesús de Nazaret. Lo cierto es que, desde muy joven,
Valentín sintió una llamada que no podía ignorar. En aquella época, ser cristiano no era simplemente una elección espiritual, era una decisión que podía costar la vida. Los cristianos se reunían en secreto, celebraban sus ceremonias en casas particulares o en las catacumbas, esos laberintos subterráneos que servían como cementerios y como lugares de culto oculto. Y sin embargo, la comunidad crecía. Había algo en el mensaje de Cristo, algo en esa promesa de amor incondicional y de vida eterna, que resonaba con fuerza en los corazones de quienes vivían aplastados por un sistema que los trataba como piezas descartables. Valentín, siendo aún muy joven, comenzó a formarse en la fe. Estudió las Escrituras, aprendió de los maestros cristianos que operaban en las sombras y fue ordenado sacerdote. Algunos relatos indican que llegó a ser obispo de Terni, lo cual habría significado una responsabilidad enorme. Cuidar de toda una comunidad de creyentes en un contexto de persecución constante. Ser obispo en aquellos tiempos no era un honor público ni un cargo de prestigio visible. Era, más bien, un compromiso silencioso con los más vulnerables, un caminar constante entre el peligro y la compasión. Valentín era, según las fuentes que nos han llegado, un hombre de presencia serena pero de convicción firme. Tenía esa clase de fortaleza que no necesita gritar para hacerse notar. Hablaba con dulzura, pero sus palabras tenían la solidez de quien ha encontrado una verdad que lo sostiene todo. Y fue esa combinación de ternura y valentía lo que definió toda su vida. Duerme profundo mientras te cuento lo que viene, porque lo que estás por escuchar no es solo una historia antigua, es una historia que tiene que ver contigo, con la manera en que el amor sigue siendo, hoy igual que entonces, la fuerza más poderosa y más perseguida del mundo. Antes de que sigamos adelante, quiero pedirte algo. Solo un momento. Deja que el ruido del día se apague. Esas notificaciones que no has revisado, esas conversaciones pendientes, ese peso que traes sobre los hombros desde hace horas, todo eso puede esperar. Esta noche, esta historia, este momento, es tuyo. Lo que estás a punto de escuchar no es una historia cualquiera, no es un relato inventado para pasar el rato. Es la vida real de un hombre que existió, que amó, que sufrió y que dejó una huella tan profunda que todavía, más de 17 siglos después, seguimos pronunciando su nombre. Si este tipo de historias te hacen bien, si sientes que este espacio te ayuda a cerrar los ojos con más paz, te invito a suscribirte a Dormir Profundo con Historias Católicas. Deja un me gusta para que esta historia pueda llegar a más personas que, como tú, necesitan un poco de calma al final del día. Y si quieres, cuéntanos en los comentarios desde qué rincón del mundo nos escuchas esta noche, qué hora es donde estás. Nos encanta leer esos mensajes y saber que, en distintos usos horarios, hay personas que comparten este momento de quietud. Ahora, ponte cómodo. Respira despacio. Acomoda tu almohada y quédate conmigo. Si el sueño llega, déjalo venir. La historia seguirá aquí, envolviéndote suavemente. Y si aún estás despierto, lo que viene es hermoso. Volvamos a Roma. Volvamos a las calles donde Valentín caminaba con paso decidido, aunque discreto. El emperador que gobernaba en aquel momento era Claudio, conocido por la historia como Claudio el Gótico, un militar endurecido, un hombre de guerra que había llegado al poder en medio de la crisis y que creía firmemente que la fuerza del imperio dependía de sus soldados. Y ahí, precisamente ahí, es donde comienza el conflicto central de esta historia. Claudio había emitido un decreto que prohibía el matrimonio entre los jóvenes soldados. La razón era puramente estratégica. Creía que los hombres casados eran menos dispuestos a ir a la guerra, que el amor por una esposa y por unos hijos los hacía débiles, temerosos, demasiado apegados a la vida como para arriesgarla en el campo de batalla. Para Claudio, el amor era un estorbo, una debilidad que el imperio no podía permitirse. Imagina por un momento lo que significaba ese decreto. Jóvenes que se amaban, que habían soñado con construir una vida juntos, que se encontraban a escondidas para susurrarse promesas, de pronto se veían separados por la ley.
no podían casarse, no podían formalizar su amor. Estaban condenados a vivir en la clandestinidad sentimental o a renunciar a lo que sentían. Y fue en ese contexto donde Valentín tomó una decisión que cambió su destino para siempre. Comenzó a casar parejas en secreto, en las sombras de la noche, en casas ocultas, en rincones alejados de las miradas del poder. Valentín unía en matrimonio a jóvenes soldados con sus amadas. Les daba la bendición de Dios. Les decía que su amor no era una debilidad, sino un reflejo del amor divino, que casarse no era un acto de desobediencia, sino un acto de fe, que el amor verdadero era más fuerte que cualquier decreto imperial. Cada ceremonia era un riesgo enorme. Si lo descubrían, la pena sería severa. Pero Valentín no dudaba. Había en él una convicción que iba más allá del miedo. Creía, con todo su ser, que el amor era un derecho sagrado, que ningún emperador, por poderoso que fuera, tenía la autoridad para prohibirlo. Las parejas llegaban a él con los ojos llenos de esperanza y de miedo. Llegaban temblando, tomados de la mano, mirando hacia atrás por si alguien los seguía, y Valentín los recibía con una sonrisa. Les hablaba con calma. Les recordaba que Dios estaba presente en ese momento, que su amor era bendecido desde lo alto, que nada ni nadie podía separar lo que el cielo había unido. Con el tiempo, la fama de Valentín creció, no en los círculos del poder, claro, sino en los márgenes, en las comunidades silenciosas de creyentes, entre los jóvenes enamorados que se pasaban su nombre en susurros. Ve con Valentín, él te casará, él entiende. Y así, uno a uno, decenas de matrimonios fueron celebrados bajo su bendición, cada uno de ellos un pequeño acto de rebeldía sagrada contra un sistema que había decidido que el amor era un lujo prescindible. Pero Roma tenía ojos en todas partes, los espías del emperador, los funcionarios leales, los delatores que buscaban ganarse el favor del poder. Todos ellos formaban una red invisible que vigilaba cada movimiento sospechoso. Y tarde o temprano, las ceremonias secretas de Valentín llamaron la atención de quienes no debían saberlo. Fue arrestado. Los soldados llegaron por él una noche, sin aviso, como llegaban siempre. Lo sacaron de donde estaba, lo encadenaron y lo llevaron ante las autoridades. El cargo era claro, desobediencia al decreto imperial. Pero detrás de ese cargo oficial había algo más profundo. Valentín no solo había desafiado una ley, había desafiado la lógica misma del poder romano. Había dicho, con sus actos, que había algo más importante que el emperador, que había algo más fuerte que Roma, y eso era imperdonable. Lo llevaron ante Claudio. La tradición cuenta que el encuentro entre ambos fue sorprendente. Claudio, acostumbrado a tratar con prisioneros aterrados, se encontró frente a un hombre tranquilo, educado, elocuente. Valentín no suplicó, no se arrodilló temblando. Habló con el emperador como quien habla con un igual, con respeto pero sin sumisión. Le habló de Cristo, le habló del amor de Dios, le habló de una vida que no terminaba con la muerte. Dicen que Claudio quedó impresionado, que por un momento, solo por un momento, consideró la posibilidad de escuchar a aquel hombre extraño que no le tenía miedo. Pero el sistema era más fuerte que la curiosidad del emperador. Los consejeros, los sacerdotes paganos, los funcionarios que veían en el cristianismo una amenaza, todos presionaron para que Valentín fuera castigado. Primero, intentaron hacerlo renunciar a su fe. Le ofrecieron la libertad a cambio de adorar a los dioses romanos. Valentín se negó con serenidad. No hubo dramatismo en su negativa. Simplemente dijo que no podía adorar a dioses de piedra cuando había conocido al Dios vivo. Esa respuesta, tan simple y tan firme, selló su destino. Fue entregado a uno de los jueces más severos de Roma. Y aquí es donde la historia toma un giro inesperado, uno de esos giros que solo la vida real puede ofrecer, porque ningún escritor de ficción se habría atrevido a inventar algo así. El juez que debía encargarse del castigo de Valentín se llamaba Asterio. Era un hombre duro, pragmático, fiel al imperio y escéptico ante cualquier forma de misticismo.
Pero Asterio tenía un punto vulnerable: una hija, una joven que había perdido la vista, que vivía en la oscuridad desde hacía tiempo y a quien los médicos romanos no habían podido curar. Asterio, quizás movido por la desesperación, quizás por una curiosidad que no se atrevía a confesarse a sí mismo, llevó a su hija ante Valentín. Le dijo algo así como: «Si tu Dios es tan poderoso como dices, demuéstralo. Devuélvele la vista a mi hija». Era una prueba, una trampa tal vez, o quizás una súplica disfrazada de desafío. Valentín miró a la joven, vio en sus ojos cerrados todo el sufrimiento de una vida vivida a oscuras, y oró con toda la fuerza de su alma, con esa fe que había sostenido cada una de sus decisiones, cada uno de sus riesgos, cada una de sus noches en vela. Lo que ocurrió después es uno de esos momentos que la tradición ha conservado como un destello de lo sobrenatural. La joven abrió los ojos y vio la luz, vio el rostro de su padre, vio el rostro de Valentín. Y en ese instante algo cambió para siempre en aquella casa. Asterio, el juez romano, el escéptico, el servidor del imperio, cayó de rodillas, no ante Valentín, sino ante el Dios que Valentín proclamaba. Junto con toda su familia, se convirtió al cristianismo. Fue un momento extraordinario. El juez, encargado de condenar al cristiano, terminó convirtiéndose gracias a él. Pero este milagro, lejos de salvar a Valentín, aceleró su final. Las autoridades superiores no podían tolerar que un prisionero cristiano estuviera convirtiendo a los funcionarios romanos. La situación se había vuelto demasiado peligrosa. Valentín no era solo un sacerdote rebelde, se había convertido en un símbolo, y los símbolos, para el poder, son más peligrosos que los ejércitos. Fue condenado. La sentencia era definitiva. No habría apelación, no habría clemencia. Valentín sería ejecutado. Duerme profundo. Deja que esta historia te acompañe como un manto suave, porque lo que viene, aunque es el final de la vida terrenal de Valentín, no es un final triste. Es, de algún modo, el comienzo de algo mucho más grande. Los días en la celda fueron largos. Valentín, encadenado, sin apenas luz, con el frío de las piedras como única compañía, no se quebró. Oraba, recordaba los rostros de las parejas que había unido, recordaba las palabras de Cristo en la última cena, cuando habló de amar hasta el final, y encontraba en esos recuerdos la fuerza para sostenerse. Durante su cautiverio, la hija de Asterio, aquella joven a quien él había curado, comenzó a visitarlo. Le traía comida, agua, palabras de aliento. Entre ellos se formó un vínculo profundo, no romántico en el sentido mundano, sino algo más elevado. Era la conexión entre dos almas que habían sido tocadas por lo mismo, por la gracia, por la fe, por esa certeza de que hay algo más allá de lo que los ojos pueden ver. Valentín le enseñaba, le hablaba de Dios, de la esperanza, del sentido del sufrimiento. Le decía que la oscuridad en la que ella había vivido antes de recuperar la vista era una imagen de la oscuridad en la que vive el alma cuando no conoce a Dios, y que así como ella había recibido la luz física, ahora estaba recibiendo una luz mucho más profunda. La noche antes de su ejecución, Valentín escribió aquella carta que mencionamos al principio. La tradición dice que fue dirigida a la hija de Asterio. Un mensaje breve, cargado de todo lo que las palabras pueden contener cuando se sabe que son las últimas. Al final firmó: «De tu Valentín». Esas palabras, tan sencillas, tan humanas, tan llenas de afecto y de despedida, se convirtieron con el tiempo en el origen de una costumbre que atravesó los siglos. El día de su ejecución fue un 14 de febrero. El año exacto se debate entre los historiadores. Algunos lo sitúan alrededor del 269, otros un poco después, pero la fecha quedó grabada en la memoria colectiva como un día marcado por el sacrificio del amor. Valentín fue llevado al lugar de su martirio. No sabemos exactamente cómo fueron sus últimos momentos con todo detalle, pero la tradición nos dice que enfrentó su destino con la misma serenidad que había mostrado durante toda su vida. No hubo gritos,
No hubo resistencia violenta, solo una entrega silenciosa, como la de quien sabe que su vida ha tenido sentido, que cada decisión tomada fue la correcta, que el amor por el que muere es el mismo amor que lo sostiene en el momento final. Roma lo ejecutó, pero no pudo destruirlo, porque lo que Valentín había sembrado era demasiado profundo para que cualquier espada pudiera arrancarlo. Las parejas que él había unido siguieron amándose. La familia de Asterio siguió creyendo, y la historia de aquel sacerdote que desafió al imperio por amor comenzó a contarse una y otra vez, de boca en boca, de generación en generación, hasta convertirse en leyenda. Con el paso de los siglos, la Iglesia reconoció a Valentín como santo y mártir. Su fiesta fue establecida el 14 de febrero, el día de su martirio, y poco a poco, esa fecha fue asociándose con el amor, con las parejas, con la celebración del afecto entre las personas. Lo que había comenzado como un acto de fe y de rebeldía sagrada se transformó en una tradición universal. Es cierto que, con el tiempo, la figura de San Valentín fue envuelta en capas de comercialización, en tarjetas, en regalos, en campañas publicitarias que poco tienen que ver con el hombre real. Pero debajo de todo ese ruido, la esencia permanece. Debajo de los corazones de papel y los chocolates envueltos en celofán, sigue latiendo la historia de un sacerdote que creyó que el amor era más fuerte que el miedo, más fuerte que la ley, más fuerte que la propia vida, más fuerte incluso que la amenaza de lo irreversible. Y hay algo en esa historia que nos toca a todos, sin importar en qué lugar del mundo estemos, sin importar cuántos siglos hayan pasado, porque el dilema de Valentín no es un dilema antiguo, es el dilema de siempre. Es la pregunta que cada ser humano enfrenta en algún momento de su vida. ¿Estoy dispuesto a arriesgar algo por lo que amo? ¿Estoy dispuesto a defender lo que creo, aunque el mundo entero me diga que estoy equivocado? Valentín respondió que sí, y esa respuesta le costó todo, pero también le dio todo, porque hay una paradoja en la vida de los santos que resulta difícil de comprender desde la lógica del mundo. Cuanto más entregan, más reciben. Cuanto más pierden por amor, más ricos se vuelven. Cuanto más se vacían de sí mismos, más llenos están de Dios. Valentín no buscó la fama, no buscó el martirio, no buscó convertirse en el santo del amor. Simplemente hizo lo que su corazón y su fe le dictaban: unir a quienes se amaban, proclamar a un Dios que es amor puro y mantenerse fiel hasta el último aliento. Todo lo demás vino después, como un fruto que crece solo, sin que nadie lo fuerce. Hay un detalle en la historia de Valentín que me parece especialmente hermoso y que quiero compartir contigo mientras la noche avanza y tus ojos quizás empiezan a cerrarse. Es el detalle de la carta. Esa última carta escrita en la oscuridad de una celda, con manos temblorosas, dirigida a alguien querido. Piensa en lo que significa escribir cuando sabes que no habrá respuesta. Piensa en lo que significa expresar afecto cuando todo a tu alrededor te dice que ya no tiene sentido. Valentín escribió, porque el amor, el verdadero amor, no necesita garantías, no espera recompensa, no calcula si vale la pena, simplemente se da, y al darse, se multiplica. De tu Valentín. 3 palabras que contienen un universo: la aceptación del final, la gratitud por lo vivido, el cariño que no se apaga ni siquiera ante las puertas de lo desconocido, y una firma que, sin pretenderlo, se convirtió en la firma de todos los enamorados del mundo. Duerme profundo. Deja que el ejemplo de Valentín te envuelva como una brisa tibia. No necesitas hacer grandes cosas para vivir con amor. A veces basta con una palabra amable, con un gesto de ternura, con estar presente para alguien que te necesita. El amor que Valentín defendió no era un amor espectacular ni grandilocuente. Era el amor cotidiano, el amor que se construye día a día, el amor que elige quedarse cuando sería más fácil irse. Después de su martirio, el culto a San Valentín se extendió rápidamente por toda Italia y luego por Europa. En Terni, su ciudad natal, se erigió una basílica en su honor que sigue en pie hasta el día de hoy. Peregrinos de todo el mundo visitan su tumba, dejan flores,
encienden velas y piden por sus seres queridos. Es un lugar de paz, un rincón donde el tiempo parece detenerse y donde se puede sentir, aunque sea por un instante, la presencia de algo más grande que nosotros. En la Edad Media, la devoción a San Valentín alcanzó su punto más alto. Los poetas comenzaron a asociar su fiesta con el amor romántico. Se dice que fue Geoffrey Chaucer, el gran escritor inglés del siglo XIV, uno de los primeros en vincular explícitamente el día de San Valentín con el enamoramiento. En su poema El Parlamento de las Aves, describió el 14 de febrero como el día en que las aves eligen a su pareja, y con esa imagen poética reforzó la conexión entre el santo y el amor. A partir de ahí, la tradición creció como un río que encuentra su cauce. En Francia e Inglaterra, los enamorados comenzaron a intercambiar cartas y pequeños regalos el día de San Valentín. Las primeras tarjetas de amor aparecieron en el siglo XV. Y con el paso del tiempo, la costumbre se extendió por todo el mundo occidental y más allá, hasta convertirse en lo que conocemos hoy. Pero volvamos al hombre detrás del símbolo, porque lo que realmente importa no es la fecha ni la tradición comercial. Lo que importa es la vida de Valentín, lo que eligió, lo que arriesgó, lo que entregó, y esa vida nos deja enseñanzas que van mucho más allá de las parejas y el romanticismo. Valentín nos enseña, en primer lugar, que la fe y el amor no son cosas separadas. Para él, amar a las personas y amar a Dios eran la misma cosa. Cada vez que unía a una pareja, estaba haciendo un acto de fe. Cada vez que oraba, estaba haciendo un acto de amor. No había división entre lo sagrado y lo humano. Todo estaba entretejido, como los hilos de una misma tela. Nos enseña también que la verdadera valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar del miedo. Valentín tenía miedo. ¿Cómo no iba a tenerlo? Sabía lo que les pasaba a los cristianos que desafiaban al imperio. Había visto a compañeros sufrir, había escuchado las historias de otros mártires, y sin embargo siguió adelante. No porque no temiera, sino porque amaba más de lo que temía. Y nos enseña, quizás sobre todo, que las acciones pequeñas pueden tener consecuencias enormes. Valentín no lideró un ejército, no escribió grandes tratados teológicos, no fundó una orden religiosa. Lo que hizo fue mucho más sencillo. Casó parejas, oró por los enfermos, habló de Dios a quien quiso escucharlo. Y esos actos sencillos, repetidos con constancia y con amor, terminaron por cambiar la historia. Hay noches en las que el mundo parece demasiado grande y nosotros demasiado pequeños. Noches en las que las preocupaciones pesan como piedras y el futuro se ve borroso. Pero la historia de Valentín nos recuerda que no hace falta ser grande para hacer algo grande, que el amor tiene un poder transformador que escapa a toda lógica humana, que una carta escrita en una celda oscura puede iluminar siglos enteros. Piensa en eso mientras el sueño te va abrazando. Piensa en las personas que amas. Piensa en lo que harías por ellas. Piensa en la posibilidad de que cada gesto de amor que das, por pequeño que sea, tiene un eco que va más allá de lo que puedes imaginar. Valentín no sabía que su nombre llegaría hasta aquí. No sabía que siglos después, alguien como tú estaría escuchando su historia en la quietud de la noche. Y sin embargo, aquí estamos, conectados por un hilo invisible que atraviesa el tiempo. El legado de San Valentín no se mide en tarjetas vendidas ni en cenas románticas. Se mide en algo mucho más profundo, en la certeza de que el amor vale la pena, siempre, en cualquier circunstancia, incluso cuando cuesta, especialmente cuando cuesta. Los primeros cristianos que recogieron su historia no la contaban como una anécdota curiosa, la contaban como un testimonio de vida, la contaban para darse ánimo unos a otros en tiempos de persecución, la contaban para recordarse a sí mismos que, si un hombre solo, desarmado, encerrado en una celda, podía mantener viva la llama del amor, entonces ellos también podían. Y esa misma historia llega hasta tu cama esta noche. Llega como un regalo envuelto en siglos de tradición. Llega para decirte que no estás solo, que nunca estás solo,
que el amor que te sostiene es el mismo amor que sostuvo a Valentín en su celda, que sostuvo a las parejas que él unió en secreto, que sostuvo a la hija de Asterio cuando abrió los ojos a la luz. Es un amor que no depende de las circunstancias, que no se agota, que no pide nada a cambio. Un amor que simplemente está ahí, como la luz de las estrellas, constante y fiel, aunque a veces las nubes nos impidan verla. Duerme profundo. La noche es amiga tuya. El silencio no es vacío, es espacio. Espacio para que tu corazón descanse, para que tu mente se aquiete, para que tu alma se renueve. Valentín entendió eso. Entendió que hay momentos en los que lo mejor que podemos hacer es soltar, confiar y descansar en algo más grande que nosotros. El nombre de Valentín se fue grabando en el calendario litúrgico de la Iglesia como una marca indeleble. En Roma se construyeron varias iglesias dedicadas a él. La más importante fue la Basílica de San Valentín, en la Vía Flaminia, uno de los caminos principales que salían de la ciudad. Los fieles acudían allí para honrar la memoria del mártir, para pedir su intercesión en asuntos del corazón y para renovar su propia fe ante el ejemplo de aquel hombre que había dado todo por amor. Con el tiempo, distintas ciudades comenzaron a reclamar reliquias del santo. Fragmentos de hueso, trozos de tela, objetos que supuestamente le habían pertenecido, fueron distribuidos por iglesias de toda Europa. Cada reliquia era recibida con procesiones, con cantos, con una devoción que reflejaba la profundidad del impacto que la historia de Valentín había dejado en el imaginario colectivo. En Irlanda, en particular, la devoción a San Valentín tiene una historia fascinante. En la iglesia de Whitefriar Street, en Dublín, se conservan reliquias del santo que fueron enviadas desde Roma en el siglo XIX. Cada 14 de febrero, la iglesia se llena de parejas que vienen de todas partes para pedir la bendición de San Valentín sobre su amor. Es una escena conmovedora. Personas de todas las edades, de todas las condiciones, unidas por la misma necesidad humana de sentirse amadas y de creer que el amor puede durar. Pero quizás lo más notable del legado de Valentín no es lo que ocurre en las iglesias ni en los calendarios, es lo que ocurre en el corazón de las personas comunes. Porque cada vez que alguien elige amar a pesar del miedo, cada vez que alguien defiende a quien ama, aunque el mundo se oponga, cada vez que alguien escribe una carta, un mensaje, una palabra de afecto a alguien querido, está repitiendo, sin saberlo, el gesto de Valentín. Cada declaración de amor es un eco de aquella carta escrita en una celda romana. Cada boda celebrada con alegría es un eco de aquellas ceremonias secretas en las noches de Roma. Cada persona que se mantiene fiel a lo que cree, a pesar de las dificultades, está caminando el mismo camino que caminó aquel sacerdote de Terni hace más de 1700 años. La historia de San Valentín nos invita a mirar el amor de una manera diferente, no como un sentimiento pasajero, no como una emoción que va y viene con las estaciones, sino como una fuerza que da sentido a la existencia, un amor que es capaz de sostenernos en los momentos más oscuros, un amor que nos conecta con algo eterno, un amor que, como decía el propio Cristo, es más fuerte incluso que la más larga de las noches. Y eso es, al final, lo que Valentín quiso decirnos, no con un discurso elaborado, no con un tratado filosófico, sino con su vida misma. Su vida fue su mensaje. Cada decisión que tomó, cada riesgo que asumió, cada oración que elevó, cada pareja que unió, fue una palabra más en una carta de amor dirigida al mundo entero, una carta que todavía estamos leyendo, una carta que todavía nos conmueve. Y ahora, mientras la noche sigue su curso y el sueño tal vez ya ha comenzado a acariciar tus párpados, quiero que sepas algo. La misma fuerza que sostuvo a Valentín está disponible para ti. No necesitas ser un santo. No necesitas hacer cosas extraordinarias. Solo necesitas abrir tu corazón, aunque sea un poco, y dejar que el amor entre. Ese amor que no se compra ni se vende. Ese amor que no tiene fecha de caducidad. Ese amor que es, como dijo San Pablo, paciente y bondadoso, que no tiene envidia, que no es orgulloso, que todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera. Valentín lo supo, lo vivió, y ahora
a través de esta historia, te lo comparte. Quiero ahora, antes de despedirnos, elevar juntos una oración. No hace falta que la repitas en voz alta, basta con que la escuches con el corazón. Puedes tener los ojos cerrados, puedes estar casi dormido, no importa. Las oraciones que se hacen en la frontera del sueño tienen una dulzura especial, como si el alma, libre del peso del día, pudiera elevarse con más facilidad. Señor, Dios de amor infinito, esta noche te damos gracias por la vida de San Valentín, tu fiel servidor. Te damos gracias por su valentía, por su ternura, por su entrega total. Gracias porque a través de su historia nos recuerdas que el amor no es debilidad, sino la mayor de las fortalezas. Te pedimos, Señor, que bendigas a quien escucha estas palabras en este momento, que su corazón encuentre paz, que sus preocupaciones se disuelvan en tu presencia, que el sueño que llega sea reparador y profundo. Bendice a las personas que ama, bendice sus relaciones, sus familias, sus amistades. Que el amor que Valentín defendió con su vida sea el mismo amor que ilumine sus días y sus noches. Que nunca les falte alguien a quien amar, ni alguien que los ame. Y que al despertar mañana lo hagan con la certeza de que son amados por ti, por quienes los rodean, por ese amor inmenso que sostiene todas las cosas. San Valentín, mártir del amor, intercede por nosotros, cuida nuestro descanso, acompaña nuestros sueños y recuérdanos siempre que amar es la razón por la que estamos vivos. Amén. Duerme profundo, descansa en paz, que esta noche sea de esas noches en las que el cuerpo se renueva y el alma se llena. Gracias por estar aquí, por escuchar, por acompañarnos en este viaje a través del tiempo. Si esta historia te hizo bien, si sentiste aunque sea un momento de paz, déjanos un me gusta y compártelo con alguien que necesite un poco de calma esta noche. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a Dormir Profundo con Historias Católicas para que la próxima vez que necesites cerrar los ojos con una historia hermosa, nos encuentres aquí, esperándote. Esto fue Dormir Profundo con Historias Católicas. Buen descanso.